Hola, bienvenidos sean a este video. Muy bien, seguimos con la saga de Professor Layton, en esta ocasión con El legado de los Ashalanti, o Azran Legacy en inglés, que salió en 3DS el año 2013 en Japón. Este es el último juego de la segunda trilogía, el gran final de la historia. Primero que todo, como es usual, voy a spoilear todo el juego, para que sepan. Segundo, si no saben lo que es Professor Layton, les recomiendo ver mis videos anteriores sobre la franquicia, para no repetirme en ciertas cosas. Y tercero, al igual que el título anterior, el gameplay aquí no es mío, es de otros canales. Así que echémosle un vistazo a Professor Layton y el legado de los Ashalanti. En el aspecto visual, este juego es una mejora comparado con la Máscara de los Prodigios. Los escenarios siguen viéndose muy bien y los personajes creo poseen modelados de mejor calidad y mejores texturas. Sigo prefiriendo los personajes 2D personalmente, pero este estilo sí se ve bastante bien, además de que hay más animaciones en los puzzles de hecho. En cuanto al audio, admito que la música no se me hizo muy memorable cuando lo jugué por primera vez hace como 2 años, pero ahora para la reseña lo aprecio más que antes. Esta entrega posee una gran banda sonora. El voice acting, de nuevo, lo jugué en inglés y me gusta salvo la voz de Luke. ¿Qué hay de la trama? En este juego, gracias a un nuevo personaje, el Profesor Sycamore, conocemos a Aurora, última de los Ashalanti, que nos ayuda a conseguir reliquias de los Ashalanti para descubrir su mayor legado, mientras Target, una organización criminal, actúa como fuerza antagónica. Comencemos con lo positivo. Este juego ofrece algo diferente a lo usual. En lugar de estar en un pueblito y descubrir su gran misterio, aquí es un viaje alrededor del mundo, lo cual no solo ayuda a que sea visualmente variado, pero además es un respiro de aire fresco en la franquicia. Siguiente, profundizar en personajes. Aquí finalmente tenemos el backstory de Deskole. Él es hermano de Herschel, quienes eran huérfanos y fueron separados al adoptar a Layton, obteniendo ese apellido, además de mostrarnos su relación con Target. Ellos le arrebataron todo. No solo ellos secuestran a los padres biológicos de Herschel y Deskole, pero en su vida adulta, él investiga a los Ashalanti bajo el nombre de Desmond Sycamore, y al parecer Target mató a su esposa e hija, cosa que no se habla mucho, pero bueno. Todo eso causó su ira hacia Target y por ende quiere los secretos de los Ashalanti primero, para vencer a esa organización por todo lo que le hicieron. Me gusta. Entiendo el no revelar nada en juegos anteriores, pero no es sino hasta este juego cuando Deskole finalmente se vuelve un gran personaje al revelarse todo eso. Esto también afecta a Herschel, de nuevo, un título profundizando en su pasado, su infancia aquí, y el tener que lidiar con la verdad de Deskole y su padre, Leon Bronev. Leon es el villano principal. Si bien es el arquetipo del tipo obsesionado con una búsqueda, en este caso, el legado de los Ashalanti pensando que beneficiaría a la humanidad, me gusta, aparte de que su voz en inglés la encuentro perfecta. What a wondrous sight. What you are witnessing here is the true power of the Azran civilization. This is the prize I have spent my life searching for. Se sumergió tanto en su meta que llegó a perder su humanidad, en palabras de Emi, confrontando la verdad al final y aceptar su culpa. Ah, cierto, Emi también posee desarrollo en este juego, siendo agente de Target.
Si bien traiciona a Herschel, lo hizo porque Leon siempre veló por ella, siendo como un padre. Lástima que no lo mencionen mucho, o sea, ocurre casi al final. Pero también sabía lo cambiado que estaba Leon por su obsesión, esperando que Herschel pudiera salvarlo. Y aún así no se perdona por traicionar a Layton, yéndose a otro lugar. Todo eso también ayuda a humanizarla bastante. Siguiente, el revelarnos información de los Ashalanti. Nos dan un poco en juegos anteriores, pero casi nada. A diferencia de esta entrega, el cómo crearon varios artefactos influyendo cosas en el mundo. Aunque debo admitir que veía de lejos sus avances tecnológicos fueron su perdición. Sí, muy original, pero bueno. Y por último, Aurora, mi personaje favorito. Una guardiana de los Ashalanti para resguardar su legado. Sí, ella sufre de amnesia, nunca lo había visto antes, pero ella va recuperando parte de sus memorias al avanzar la historia. Pero sus interacciones con el resto del cast y el mundo actual son buenas. Recuerden, ella es de otra época, por lo que el hecho de que haga comentarios sobre el robo ayuda a mostrar cómo era su civilización y el impacto que tiene en ella. A lo largo de la trama ella se va humanizando, incluso al punto de que cuando recuerda que el tesoro que protege de hecho llevó a su gente a la ruina, piensa en atentar contra su vida para que no ocurra. Bueno, al final sí termina muriendo de hecho al cumplir su labor. Me encanta esta historia, pero tengo mis problemas, que no son pocos. Primero, Target no posee mucha fuerza antagónica. Sí secuestran a Aurora al principio y la batalla final es contra ellos, pero en medio del juego prácticamente desaparecen. La única excepción son estos dos personajes de aquí, que actúan básicamente como un equipo Rocket, villanos carismáticos pero no muy listos. Me agradan, especialmente la parte cuando deciden dejar Target, mostrando el cómo ha cambiado esa organización con el tiempo. Pero en cuanto a Target en general, no obstaculizan mucho a Layton y los demás, creo yo. Luego, como mencioné hace unos momentos, me agrada la revelación de Driscoll, Herschel y Leon, pero creo fue muy rápida. El hecho de que Layton y Driscoll deban unirse temporalmente, cool, pero creo dura muy poco. Y luego Driscoll es gravemente herido salvando a Luke, para después contarle todo a Herschel, quien recuerda todo de golpe. Se me hizo apresurado. Quedaría mejor si su unión hubiera sido más larga y que el secreto fuese revelado de a poco. Así le das más tiempo a los personajes para enfocarse en ellos ante tal descubrimiento. Quizás eso ocurrió por el siguiente problema que tengo con el juego. Verán, este juego posee subtramas. Al buscar los huevos Azran, viajamos por el mundo buscándolos, y cada huevo posee su propia trama consiguiéndolo, las cuales son mixtas en calidad a mi juicio. Mis favoritas son la de Hugland y Mycenae. Son historias interesantes por sí solas, hay tensión, y están muy unidas a los Ashalanti. Algo cortas, creo le beneficiarían durar más, pero hey, están bien. La de Torido está ok, aunque me pregunto cómo este animal ha vivido tantos años, pero es cute, aunque nada que ver con los Ashalanti. Luego la de Sangrío. Es interesante ver el cómo la reliquia creó una cultura y tradición en ese lugar, pero es aburrido. Es solo descubrir quién lo tiene, nada más. Pero la de la jungla es la peor, creo. Hagamos reír a este tipo para que nos dé el huevo, descubriendo que solo tiene miopía, sin personajes interesantes ni relación con los Ashalanti. Divertido. Lo único bueno de esta parte es cuando Luke y Layton tratan de hacer reír al líder. Si bien agradezco el cambio en la fórmula al tener varias tramas y un viaje, esto también terminó creando problemas. Finalmente, esto. Al final, para detener a los golems, hay que parar ciertos rayos de luz, lo cual acaba con la vida de los personajes. Sí, claro, van a matar a Herschel y a los demás en estos juegos que son precuelas, pero eso no es lo que me molesta más, sino que Aurora se saca un Deus Ex Machina
para revivirlos a todos 5 minutos después. Es en serio. Esta es la única escena en ambas trilogías que derechamente detesto. Ni siquiera la primera parte en el tren en la caja de Pandora o la conveniente desaparición de Randall en la Máscara de los Prodigios llegaron a tanto. Layton ha tenido momentos convenientes, pero nunca a este nivel. Aparte, ¿cómo la tecnología de los Ashalanti hace eso? Se explica que son una civilización avanzada y demás, pero tecnología para retroceder el tiempo. Sí, claro, para tu hueveo. Yo honestamente no considero que sea de las mejores historias de la saga como dicen muchos. Tiene cosas que me gustan, otras que me gustan mucho, otras que creo no se hicieron tan bien y otras que me llegan a molestar un poco. Vamos al gameplay. Es Profesor Layton, no hay mucho que decir. Los puzzles siguen siendo buenos, aunque creo no son tan predominantes como antes. Quizás me equivoque, pero no hay tantos puzzles obligatorios como en anteriores títulos. Al menos siguen habiendo hartos puzzles opcionales que encontrar. Otra cosa a mencionar es que no hay algo nuevo como, por ejemplo, la exploración de las ruinas en la Máscara de los Prodigios. Lo más cercano a algo así es la parte donde se persigue la nave de Target, que está ok supongo, pero no se compara a la propuesta de la anterior entrega. Luego están los modos secundarios. El del jardín y la ardilla me gustan. Son simples y fáciles de entender, pero desafiantes. El de la ropa no mucho. Decidir cuál atuendo es mejor dependiendo de sus gustos. Además de que no puedes jugarlos de una vez. Debes avanzar en la historia para desbloquear más ropa para ese modo. Genial, no puedo completar esto hasta desbloquear cierta pieza después. No me gusta cuando hacen eso, como en el juego del té de la caja de Pandora, y el siguiente título también lo hace. Así que, bueno, ¿qué más hay que decir? A nivel gameplay es sólido, con su exploración, casi no hay backtracking, buenos puzzles. Es solo que siento que la Máscara de los Prodigios lo hizo mejor en ese aspecto. Lo único que podría mencionar es la libertad que tienes a mitad del juego, de elegir en qué orden viajar por el mundo. Eso es cool, pero no es mucho bajo mi juicio. Así que, ¿cómo nos queda Profesor Layton y el legado de los Ashalanti? Creo es bueno, un buen cierre en la segunda trilogía, pero debo admitir que esperaba más. Cosas que ocurrieron algo rápido, algo de relleno con el cual estoy mixto, gameplay que es bueno pero que quizás podría haber sido mejor, etc. Aún así, este juego me gustó. Es muy bueno, pero supongo que el futuro perdido dejó muy en altas mis expectativas del cómo terminar una trilogía. Bueno, eso sería todo por ahora. Si piensan que ya terminamos con los Layton, se equivocan, porque el siguiente video será el misterioso viaje de Layton, Catriel y la conspiración de los millonarios. Si jugaron Profesor Layton y el legado de los Ashalanti, dejen su opinión en los comentarios, como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.